este momento? No, licenciado. ¿Está bien todo? Estamos aprendiendo mucho. Okay. Bien, entonces vamos a aprovechar. Hoy está interesante la clase. Gracias, Catherine, por su retroalimentación. Y a todas, gracias por la atención y por la retroalimentación que me están pegando. Entonces, me están dando. Entonces, miren, pues, es que la precisión, ustedes, de verdad. Les digo, es 45 minutos, vamos a ver este tema de la personalidad y me voy a apoyar en el periodo de ética. No que voy a decir que les voy a dejar sin ética, no, les voy a dar ética, pero afortunadamente ética lo que toca en el próximo periodo, eso es mañana, ¿verdad? Es un tema que tiene relación con lo que hemos visto anteriormente. Entonces creo que vamos a tener ahí la chance de poder ponernos al día con este tema. Hoy por hoy, en este momento, ya las puse al día con las otras dos clases de personalidad y el de emociones. Bueno, personalidad. Acá les puse yo fotos de varias personas jóvenes, los chicos ahí viendo para arriba, los patojitos, ¿verdad? Ahí, personalidad. Abajo, varias imágenes con diversidad, ¿verdad? Y arriba, individuos que tienen unas máscaras de esas que venden en las ferias. Porque la personalidad tiene que ver con la máscara. La personalidad tiene que ver que nosotros muchas veces no precisamente nos mostramos como somos ante la gente, ante la sociedad. Y eso es normal, es necesario, de hecho, porque cada uno maneja unos rasgos de personalidad diferentes a los demás. Es necesario porque tenemos que tener un filtro. No podemos andar por la vida diciendo lo que pensamos a cada rato, como les decía, carcajeándonos de todo. Vamos, este es un esquizofrénico, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Qué le pasa? De todo se pega las carcajadas. Lo que les ponía el ejemplo de ese conocido que tengo que riéndose de algo que no debía ser en ese momento. Pero eso es parte de su personalidad. Al final, esa era parte de su personalidad. Y por eso, si yo les decía a vos, eso no, me iba a llover ustedes, porque me iba a mandar por un tubo, me iban a decir, ¿a vos qué te importa? Yo así soy, así nací, así me gusta ser, yo soy feliz con todo, y al que no le guste, pues que se vaya, que no me ponga atención, etcétera, etcétera. Si a vos no te gusta, vos no vas a ser con mi amigo, mi compañero, lo que sea, ¿no? Parte de su personalidad. Con características, miren, la personalidad dice acá, son características relativamente perdurables que diferencian a las personas, relativamente, porque la personalidad la podemos modificar, la podemos cambiar, la podemos mejorar o la podemos empeorar. Eso depende de cada uno. Aquellos comportamientos que hacen únicos a cada individuo. Usted tiene un comportamiento muy diferente de sus hermanos, hermanas. Aunque sean gemelos, idénticos o no idénticos, el comportamiento es muy diferente, compañeros. Muy diferente. Dice, ay, ¿cómo se parecen? Son iguales. Iguales, parecidos. Iguales no. Porque lo que sucede es de que compartimos una misma cultura en familia, pero pensamos diferente. Nos hemos desarrollado diferente porque tenemos un temperamento, que eso sí no se puede cambiar. Nacemos con temperamento. Tenemos un temperamento que nos acompaña durante toda la vida. ¿Lo podemos mejorar un poquito? Sí. Porque en la medida que mejoremos que cambiemos la personalidad, estamos cambiando o mejorando nuestras conductas, ¿verdad? Y eso va a hacer de que, ay, esto que me fastidia. Eso va a hacer de que la personalidad influya un poquito en el temperamento, pero el temperamento, si usted nació siendo rascada y rascado, entonces, ¿qué va a pasar? El carácter. Usted es una persona muy enojada, muy enojona. Y en su carácter se lo formaron y usted se lo formó conforme fue creciendo. Llega un momento en el que hay una conciencia y dice, no, yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir siendo así. Porque ofendo mucho a la gente. Y entonces empieza usted a autogestionarse emocionalmente hablando y entonces empieza a mejorar y a cambiar su personalidad. Esa personalidad puede impresionar a la gente cuando usted la cambia. Si su personalidad es la adecuada, siempre la va a mejorar. Siempre. ¿Sí? Si su personalidad siempre es atractivamente bonita y buena, usted la puede mejorar siempre. Y siempre que tenga conciencia de. Pero si usted sabe que esa personalidad que tiene no es tan buena, puede mejorarla así de tajo. Va a haber un momento, un parteaguas en su vida, ¿verdad? Una disyuntiva donde usted va a decir, ¿qué hago en este momento? O cambio, o pierdo a mi familia. O cambio, o sigo destrozándole la vida a mis hijos.
o cambio, o me van a despedir. Y todo a causa de la personalidad. Entonces, por eso dice relativamente perdurables las características, ¿sí? Comportamientos que hacen únicos a cada individuo. Acá, esta es la parte que a mí me gusta mucho, porque es la parte que yo quisiera que ustedes se pudieran montar al carro del entendimiento de Papa Freud, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis o de la psicoanalítica, teoría psicoanalítica. Sigmund Freud es tan importante en el colectivo, en el pensamiento colectivo, que medio mundo que no sabe mucho de psicología cree que Sigmund Freud es el padre de la psicología, pero no lo es. El padre de la psicología es Wilhelm Wundt. ¿Se recuerda? El que puso la primera clínica psicológica como tal, o el primer laboratorio de psicología, Wilhelm Wundt. Eso era una pregunta de examen, se los puse ahí. Es el que creó el término de la introspección. Él es el padre de la psicología. Dice por ahí que él se autodenominó padre de la psicología, pero creo que le queda muy bien por haberse aventurado a poner ese laboratorio de psicología. Entonces, dejémoslo con su título. Mucha gente cree que era Sigmund Freud. No, Sigmund Freud es el padre de la psicoanalítica, el padre del psicoanálisis. Un individuo que se interesó mucho en los procesos mentales, que no se pueden hoy día todavía como ciencia venir y decir, aquí está, en este pedacito de seso, de cerebro, donde se mueve para acá cuando se pone feliz, se mueve para acá cuando se pone triste, y cuando está teniendo sueños disfuncionales se jala. No, eso no se ha podido hacer. Pero este tipo fue tan inteligente, fue tan acucioso de darse cuenta qué pasaba en la mente del individuo solo con filosofar. Otra cosa, en los trabajos que les dejé me pusieron a Sigmund Freud como un referente de la ética. Sigmund Freud no es un referente de la ética como tal. Sí usó la ética en su desempeño de psicólogo, por supuesto, de médico, porque él era un médico de profesión, neurólogo, y luego pues se especializó en esto. En aquel entonces, de la época de Freud, le decían las artes obscuras, le decían a la psicología, imagínense. Entonces, pero no utilizó la ética para adaptarla a su propuesta teórica. Pero no es que Sigmund Freud venga y diga como los epicúreos, de ustedes, como Karl Marx, por ejemplo, de decir la teoría ética de los epicúreos, la teoría ética de Santo Tomás de Aquino, la teoría ética de Marx, la teoría ética de Hegel. No, eso no pasó con Sigmund Freud. Pero no se los califiqué como malo, eso no sirvió para que les bajara puntos, tranquilos. Solo les puse ahí, Sigmund Freud no es un referente a la ética, por cuestión de que ustedes realmente lo conozcan. Hay quienes, unos teóricos dicen, sí, Sigmund Freud sí que podría, pero no lo es. Entonces aquí las cosas como son, ¿no? Ahora, la teoría psicoanalítica, dice, es una teoría propuesta por Freud, acá se los presento, que afirma que las fuerzas inconscientes actúan como determinantes de la personalidad. Por eso decía Sigmund Freud que el ser humano es manejable por fuerzas inconscientes, no tiene total independencia, no actúa por cuenta propia, es un constructo como tal, pero detrás del comportamiento que yo estoy teniendo en este momento hay una fuerza inconsciente que me está manejando. Yo ni siquiera sé qué es lo que me está diciendo. Eso es lo que decía Sigmund Freud, ¿sí? Yo ni siquiera sé lo que me está diciendo, pero estoy actuando como tal porque esas fuerzas inconscientes que están atrás me están manipulando, por así decirlo, para poder dar la clase en el estado emocional en que yo estoy en este momento. Y por eso la estructura de la personalidad de Freud incluye el ello, el yo y el superyo. Esto lo vamos a ir viendo por poquitos. 3 temas bien importantes. La estructura de la personalidad. Apúntelo. Le va a llegar, por supuesto, la presentación, pero apúntelo. Trate de entender esta parte. Ello, yo y superyo. Inconsciente, que es lo que las fuerzas inconscientes. Inconsciente se refiere a la parte de la personalidad de la que no se percata la persona y que es un determinante potencial del comportamiento. Por eso Sigmund Freud, bueno, en su época no había nacido todavía la cognitiva conductual, pero Sigmund Freud le da mucha importancia al inconsciente porque dice, si queremos saber por qué usted es tan agresivo, siéntese y hábleme. Cuénteme, ¿cómo fue su historia? Cuénteme de los 12 años para acá. ¿Qué recuerda usted?
Y entonces Sigmund Freud empieza a proponer esta maravilla de la psicoanalítica, donde la persona se sienta, se relaja y empieza a contar qué aconteció en su vida. Tuve una mamá muy invasiva, tuve un papá muy machista, mi entorno fue muy agresivo, o mi entorno fue muy funcional, fui muy consentido, consentida, me golpearon mucho de pequeño, tuve un accidente. Cuando yo era pequeño me decían de que me iba a llevar el señor del costal, ¿no? Así decía uno cuando yo era pequeño, ¿no? Te va a llevar el señor del costal si te portas mal. Recuerdo que mi mamá nunca me pegó, pero mi papá sí que me pegaba. Me pegaba con chicote de caballo, con cincho, con alambres, con cable de teléfono. Y cada vez que yo me portaba mal, mi mamá me decía, sos un niño malo. Cuando venga tu papá le voy a decir. Y mi papá llegaba con el cincho. Mi papá es una persona mala. Freud nos enseñó a los psicólogos a tomar nota de todo esto y entonces empezar o sea, quiere decir que usted tiene este comportamiento porque de niño fue abusado psicológicamente hablando con golpes. Entonces, esa fuerza determinante inconsciente que usted no se había dado cuenta en ese momento que me está hablando, es la que lo está haciendo como es. Pero hable, tranquilo, desahóguese. Y en el proceso, la persona va cayendo en la cuenta de que el papá solo estaba emulando, repitiendo patrones de su papá, que al mismo tiempo fue el abuelo, y al mismo tiempo el bisabuelo, tatarabuelo, cascarabuelo, pipiribuelo, como quieras decir, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Sí? Y el paciente cae en la cuenta de decir, entonces mi papá no era malo, porque yo también repetí ese patrón con mi hijo, mi hija, y yo no soy malo. Y ahí va sacando el paciente la naturaleza del ser humano. Mire esto, qué maravilloso es. Claro, la psicoanalítica, practicar psicoanálisis con un paciente es largo, ustedes. Lleva mucho tiempo. Y hoy día, en la psicología, incluso nos meten en la cabeza a los psicólogos, no. Usted lo que necesita es sacar al paciente así de la situación en la que se encuentra. ¿Qué importa que le pegaron? Lo importante es que ahora él está pegando a sus hijos, está maltratando a su esposa. Cámbiale el cassette al paciente. Eso le dice a uno. Y el cognitivo conductor tiene mucha razón en eso. Por supuesto. Si usted es una persona agresiva y usted le pegó a su esposa, ¿cómo se siente ahora? Que el paciente me dice, me siento de la patada, no sé, porque yo no le quería pegar, pero no sé por qué le pego. Ah, qué bonito, qué lindo, pegándole. No, así no es eso. O sea, sencillamente dice, bueno, está bien. Veamos, ¿qué provoca que usted se ponga de tal manera que hasta es agresivo con su esposa y ahora ya hasta está denunciado en la Procuraduría y ya le están poniendo una denuncia? Pero bueno, eso le toca pagarlo a usted. ¿Pero qué provoca que esto pase? Entonces ya el señor me va a decir, bueno, provoca que me enojo todos los días, no sé por qué me mantengo enojado. Entonces ya viene la parte consciente de la cognitiva. Evaluemos. ¿Por qué se levanta usted en ese estado de ánimo? Y ahí me va a decir muchas razones. Encontramos la razón y vemos la parte conductual. Ah, vaya. Entonces usted lo que tiene que hacer es cambiar la percepción del pensamiento que tiene en la mañana que lo pone enojado y la parte conductual la va a manejar de esta forma. Piense que esa señora que está viviendo con usted es la más importante de su vida, porque eso usted me lo acaba de decir, y que de esa señora que usted ama dependen sus hijos, y que a esa señora que usted ama necesita pedirle perdón. Y consistente a eso, tiene que cambiar su conducta. Entonces empezamos como cognitivo-conductuales a cambiar las conductas, ¿verdad? Entonces, y ya. Resulta que el paciente sí nos compró la idea, sí se involucró en su terapia y en cuestión de una semana o un mes se ve un cambio impresionante y mejoró. Y entonces yo saqué al paciente de la situación agresiva que le estaba complicando la vida, que le generó incluso hasta una denuncia en el MP porque golpeó a la señora y ahora tiene que lidiar con eso, ¿verdad? Pero ya entendió que eso es parte de las consecuencias de. Entendió que eso, bueno, sí me toca afrontarlo. Así, con la entereza de carácter que tengo. Como todo un héroe, ¿verdad? Entonces, como todo un chapulín colorado, con temores, con miedos, pero ahí va, de frente, va. Lo comprendió. Y entonces en la parte conductual ya mejoró. Pero resulta que el paciente me dice, mire usted, sí, pero yo me sigo sintiendo vacío. Yo sigo sintiendo un vacío existencial porque a veces me levanto triste por las consecuencias que me está tocando pagar. Y no sé por qué es eso. Y eso yo no se lo puedo cambiar con cognitivo-conductual. Porque eso está acá.
Y está acá. Si lo quiere ver, ¿va? El corazón no siente. Lo que sentimos es acá en el lóbulo frontal, la amígdala, eso es lo que, la amígdala y la corteza cerebral. Esto es el corazón. Esta es la parte, esta parte. Aquí está el lóbulo frontal. Aquí está el sistema límbico. ¿Se acuerda de eso, sí? La gestión del hipocampo con el resto de la corteza cerebral. Si tuviésemos que cambiar la imagen de qué es lo que nos acongoja, nos hace sentir maripositas en el estómago cuando estamos embarazadas. Bueno, también, ¿va? Por supuesto. Cuando estamos, si la mujer está embarazada, cuando estamos enamorados, enamoradas, ¿sí? Porque las señoras que han estado embarazadas sienten maripositas y pataditas en el estómago, pero también sienten maripositas. Es ansiedad bonita. Eso es la mariposita. Ansiedad bonita. Eso no se siente acá. Póngase la mano usted acá y lo que va a sentir es el pum, 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 ¿sí? Póngase la mano acá y no siente nada. Si se pone un estetoscopio sí va a oír ruidos, pero no. Sin embargo, las emociones están acá. Yo soy frentudo, por eso. ¿Sí? Están acá. El manejo, acá está. Si yo tuviera que cambiar el corazón por un símbolo de dónde están las emociones, yo les pongo la corteza cerebral, usted. Pero no se ve nada bonito, ¿verdad? O sea, no se ve romántico, pero está acá. Esa es la parte. Yo no puedo cambiarle al paciente ese vacío existencial con cognitiva conductual. Entonces, ¿qué pasa? Vengo y como ecléctico que pretendo ser en el desempeño de mi profesión, lo atiendo con preguntas propias de la psicoanalítica. 1 hora, hablemos, cuénteme, por qué se siente así, hábleme de su pasado, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo yo a escudriñar en el inconsciente del individuo. Un inconsciente que no se ve, que no se sabe, pero que cuando yo hago las preguntas propias de la psicoanalítica voy sacando recursos, y se los voy enseñando al paciente y le voy enseñando esto, lo otro, lo voy poniendo en orden y entonces ya armamos lo que está pasando con el individuo de por qué el vacío existencial. Ya no le pega a su esposa, ya cambió su situación conductual, ¿verdad? Con sus hijos, con su esposa, ya es más responsable, ya se sabe gestionar mejor, pero hay ese vacío que tiene. Y resulta que a la hora de hacer las preguntas me doy cuenta que lo que sucede es de que él no ha perdonado a su papá, o a su mamá, o a su educador. Tiene un rencor, no lo ha perdonado. Entonces trabajamos esa parte de que no es culpable de todo lo que está pasando. Trabajamos esa parte en una larga terapia psicoanalítica. Porque cada vez que llega y se acuesta en el sofá o se sienta y me empieza a contar, hay una catarsis increíble, ustedes. Es como abrir un chorro de emociones y sale todo ese chorro con aquella presión, ¿va? Hasta que empieza a mermar el chorro y merma y ya, se queda lo normal. Así pasa. Así pasa cuando uno atiende a un paciente que tiene una carga emocional grande, donde se manejan muchos resentimientos, se maneja, y que no saben, porque no sabían que tenían resentimientos. Se manejan muchas dependencias, codependencias del pasado, de actitudes totalmente disfuncionales y agresivas que tuvieron para con ellos mismos, ¿verdad? Esa necesidad de que yo hoy cambié mi conducta agresiva, pero no me siento satisfecho conmigo porque yo soy así. Eso puede pasar. Puede ser que en la sesión me diga la persona, sí, yo ya no soy agresivo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo nunca he sido pasivo. Yo necesito golpear. Puede ser, ¿va? Y cuando me pongo a ver, este guate practica boxeo, practica kickboxing. Bueno, ¿sabe qué? Porque como usted ha sido tan agresivo, debe entender que la agresión en la familia ni en la sociedad no es buena. Pero vaya y practique su boxeo, pues, practique su karate, corra, haga ejercicio. Es parte de la terapia psicológica. En lo que se da cuenta que el deporte de la agresión no es para agarrar a los hijos y a la esposa de punch, ¿no? No, eso es aparte de ella. Ahí saque toda la energía que tenga, no sé. Pero en su casa está el amor, está la condescendencia. Porque mire todo lo que puede pasar en una sesión psicoanalítica, cosa que tiene que ver con la conducta posiblemente, pero más tiene que ver con la parte del inconsciente. Acá les pongo lo que significa el ello, el yo y el superyo, o conocido como el id, ego y superego. ¿Por qué necesito explicarles bien esto? Porque
Con el transcurrir de los siglos, del tiempo, Freud sigue siendo una figura súper importante en la psicología, ya que en muchas ocasiones, como lo que les puse de ejemplo, la terapia cognitiva conductual no se puede evidenciar, no se puede, no se puede trabajar esta parte de la conciencia, del inconsciente, del subconsciente, no se puede. Es una cuestión diferente. Y los mismos terapeutas cognitivos conductuales a veces reconocen, no, esto... A veces reconocen, esto no va a funcionar acá. Hay que verlo con psicoanalítico. Y entonces, miren, compañeras, nos damos cuenta que Sigmund Freud es una figura de autoridad. Porque ustedes mismas en este momento, yo les apuesto que se están dando cuenta que todos tenemos que ver con psicoanálisis. Porque hay cosas que se manejan desde el punto de vista psicoanalítico. Porque hay cosas que ustedes ahora mismo se identificaron, ¿verdad? Cuando les hablé de cómo una persona puede comportarse de una manera y resulta que piensa otra. Cómo la parte del subconsciente puede dominarnos sin darnos cuenta, con resentimientos, con odios, con dependencias, con codependencias. Eso es parte de. Y es parte de lo que cognitivo conductual no puede trabajar de esa manera, pero nos puede aportar mucho si primero nos damos cuenta de que cambiamos la conducta y después atendemos ya la parte interna, la parte, si lo quieren ver así, filosófica del individuo. El ello o id es parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por pulsiones primitivas relacionadas con el hambre, la sexualidad, la agresión y los impulsos irracionales. Si este señor que les puse de ejemplo, que le pegaba a su esposa, le pegaba a sus hijos, ya cambió su conducta y todo, desde chiquito, el ello era el que lo dominaba. De pequeño, si él quería patear, pateaba. Y no le dijeron nunca nada. O sencillamente le pegaron y le enseñaron a defenderse. A pensar de que todo el mundo la llevaba contra él. Y entonces vive dudando de medio mundo, vive dudando de todo, vive pensando, este me quiere hacer daño, entonces estoy a la defensiva. Y una palabrita, y ahí va el golpe, ¿verdad? De pequeño sí fue. El ello, la parte primitiva, era la que ahí estaba predominando. Pero no solo la cuestión agresiva, ¿verdad? El hambre, lo sexual, como dice aquí, ¿verdad? Los impulsos para querer hacer lo que se me da la gana y qué me importa a mí los filtros que me pone la sociedad. Ese es el ello. Les voy a poner un ejemplo. Alguien, usted ve, tal vez usted ha visto a los esquizofrénicos, a los típicos que le dicen los loquitos que andan en la calle y todo, y de repente él tiene ganas de hacer sus necesidades y se pone a hacer sus necesidades a media banqueta. Yo me imagino que lo han visto, ¿verdad? Ahí el ello está predominando. Porque, ¿qué es lo que pasa? El ello lo que busca es solo bajar esa tensión que tiene de sus esfínteres, ¿verdad? De su estómago y evacuar. Y no le importa que le miren todo. No le importa lo que está haciendo que es sucio, según lo que dice la sociedad, según el comportamiento ético y moral que todos deberíamos de tener. Tengo ganas de hacer el 2. Sí, pues, pero yo no me voy a bajar el pantalón, me voy a poner a hacer el 2 aquí en media calle. Entonces, busco un restaurante o algo y voy y me meto y ya, decoro. Comportamiento decoroso, según lo que me han dicho a mí que es moralmente aceptable para que yo tenga ese comportamiento. Entonces acá lo que está pasando, compañeras, es que el ello nos puede decir una cosa, pero sabemos que no nos vamos a comportar de esa manera. Yo tengo ganas de mentarle toda la mandarina a este que me acaba de echar el carro encima. Ahí está el ello. ¿Y por qué no lo haces? Dale, es tu derecho. Se portó mala onda con vos. Maltrátalo. Entonces vengo yo y maltrato y le digo lo que te tengo que decir. Salió el ello, la parte primitiva, la parte irracional, la parte agresiva. Un ejemplo típico, vergonzoso, de cómo funciona el ello. Va un tipo caminando por la calle y mira a una chica bonita que pasa por ahí, va y le mete mano, como decimos en Guatemala. O le dice cosas feas. Esos famosos piropos que dicen que es para agradar a la mujer y muchas veces lleva una carga sexual totalmente inapropiada. Ahí funciona el ello.
No necesito estar esquizofrénico o loco para que el ello se me salga. Yo toqué a la muchacha. Eso es vulgar. Ahí no hay decoro. Y vea que no estoy esquizofrénico. Y vea que no estoy loco. Sencillamente tuve deseos de hacerlo y la parte primitiva me dijo, hacelo. Hacelo. Puedes hacerlo. Porque si alguien te dice algo, te volteas y le metes un trompo. El ello funcionó. Y no estoy loco. Se supone que soy una persona, un hombre que está en mis cabales. Un hombre que trabaja de lo que sea que trabaja. Que provee a su familia. Que se divierte normal. Que lee de vez en cuando. O lee siempre, mira televisión. Es decir, un hombre que no está loco. Pero que comete un abuso al hacer eso. El ello es la parte primitiva. ¿Sí? La parte sexual. Que yo le lanzo un piropo a una señorita con una carga sexual vulgar. Lo menos, ¿verdad? Ustedes lo menos. Porque aquí los violadores puede que sean enfermos mentales, pero no hasta el extremo de perder la conciencia, a no ser de que sea un esquizofrénico, pero eso ya se tendría que probar en juicios, ¿verdad? Ustedes, pero los violadores, la parte sexual sale. Aquellos típicos patojos o viejos, porque se da también, que se aprovechan de su situación de poder para violar. Y entonces resulta que como estamos en grupo y estamos divirtiéndonos y pasa una muchacha y algún malcabresto viene y dice, muchacha, y van y la agarran y la violan, están en sus cabales, pero se aprovecharon y el ello ahí salió, la parte animal, ¿verdad? La parte primitiva salió. Aquellos... las personas con poder, el político o el ejecutivo de alguna empresa que se aprovecha de eso para venir y coaccionar a su secretaria, a su asistente, decir, si no me das lo que pido sexualmente hablando, te despido. Entonces sale la parte animal, es un abusador, es la parte agresiva, ¿verdad? La parte primitiva. El ello está haciendo pedazos ahí la personalidad del individuo. Les acabo de hablar de temas de varones hacia mujeres, pero también se da de mujeres hacia varones. Se da. Uno dice, sí, pero es menos. Sí, pero hay daño. Sí, pero es menos. Sí, pero existe. Y se los pongo de ejemplo porque quiero que vean que el ello puede afectar a hombres y mujeres. ¿Cuántos casos no se han sabido de mujeres que se aprovechan de su posición para coaccionar a sus asistentes o a sus subalternos para que le hagan favores sexuales? Se saben muy pocos. Claro, porque uno de hombre, pues obviamente quejarse de esto es para que medio mundo se burle de uno, pero se dan los casos. ¿Cuántos se dan? No lo sabemos. Habría que hacer una investigación científica, ¿verdad? Pero se da. Es decir, afecta, no es cuestión de géneros, afecta tanto a hombres como a mujeres. Ese es el ello, la parte primitiva. Y vea que dice, desorganizada e innata de la personalidad. Lo traemos todos. ¿Por qué lo traemos todos? Bueno, traemos todos esa parte del ello porque de pequeños es la que funciona. Cuando usted es bebé y le ponen pañal, usted no sabe el manejo de sus esfínteres. Entonces usted evacúa cuando necesita evacuar. ¿Así? Cuando usted aprende a caminar, la parte primitiva hace de que la curiosidad vaya y meta los dedos en el tomacorriente, o quiera tocar la estufa, o se ponga a gritar, a patalear y a agredir. Porque esa parte primitiva es la que nos ayuda a mantenernos vivos. Claro, ahí no hay pulsiones sexuales, ahí no hay temas como agresiones contra otras personas semiconscientes, porque la parte del ello es la que nos ayuda a sobrevivir en esa etapa de bebés, de niños, hasta que dejamos de usar el pañal. Entonces, por eso es que es innato, por eso nos acompaña desde el principio, por eso nacemos con esa estructura, ¿sí? El ello, el yo y el superyo, nacemos con esa estructura. Ahora, veamos qué es el yo, el ego, el yo, el ego. Parte de la personalidad que proporciona un amortiguador entre el ello y el mundo exterior. Quiere decir que cuando yo tengo necesidad de hacer el 2, y hago mi pensamiento de decir, no, pero yo no puedo ponerme aquí a hacer el 2, ¿no? Me van a ver todo. Voy a buscar un restaurante donde voy a ir. El yo funcionó ahí. El yo es el que me dice, no, eso no es ético, eso no es moral, esto no es cosa de educación que te enseñaron en la casa.
Pero es que ya me hago. Sí, pero aguantate, ¿no? Es lo que pasa. Aguantate, encontrar una solución. Y tengo que ver. Entonces, voy y un restaurante, ya, salí de mi pena. O sea, ok, ya salí de la pena. Pero entonces el yo funciona y me dice, bueno, esto no me vuelve a pasar. Porque si esto me pasó es porque yo estoy comiendo mal o porque yo estoy tomando mucha agua. Claro que usted mira, y eso se ve más, y eso se ve, yo diría que en un 99% en los hombres allá afuera tienen ganas de orinar. ¿Y qué hacen? Se orinan en un poste, en un árbol, en un paredón. Ahí funciona el ello. Y no están locos. Perdieron la vergüenza, dice uno. Sí, perdieron la vergüenza. El yo no funcionó bien ahí. Cuando yo era pequeño, a mí me enseñaron que no se orinaba en cualquier lado. Que para eso uno iba al baño. Que uno tenía que educar sus esfínteres. Esa educación queda en el yo, porque es la parte consciente. Aquí a la par le pongo yo a usted dos escenarios. Uno que es un témpano de hielo, ahí es un iceberg, ¿verdad? Y el iceberg está dividido en tres. Yo, ello y super yo. ¿Qué es lo que se ve ahí en el iceberg? ¿Qué es lo que ve usted? Solo se mira la punta del iceberg. Y en la punta del iceberg, lo único que está de la superficie de esta estructura es parte del yo y parte del super yo. Vea cómo el ello está ahí oculto hasta abajo. El 100% del ello está hasta abajo. Y un 30%, no, un 80, 75% del super yo está abajo. Un 25% se ve. Y aproximadamente un 50% del yo es lo que se ve. Lo demás no se ve. Así es como funciona esta estructura que nos propone aquí Sigmund Freud. Así funciona esa estructura de la personalidad. Usted a mí me está viendo en este momento en la cámara y no tenemos el gusto de conocernos físicamente, ¿verdad? Por el efecto de la pandemia. Pero usted en este momento, así como me ve a mí, ve esa parte de mi personalidad. 50% del yo, 25% del super yo. Eso es lo que ve. Y yo a usted la veo o lo veo en la fotografía y cuando usted abre su cámara, la veo como es, lo veo como es. No lo conozco y seguramente cuando lo conozca por ahí en la escuela que nos supemos en algún momento, usted a lo mejor empieza a platicar conmigo y platicamos de temas X y nos empezamos a dar cuenta de que no podemos ver más allá que solo estos porcentajes. Y aquí a la par, pues esto ya es más gráfico, esto está en el libro que les voy a compartir, se ve el super yo hasta abajo, vea todo lo del super yo, se queda un 25, aquí se queda incluso menos, yo diría un 20% del super yo que se mira, y del yo se ve, sí, ahí sí se ve casi el 50 o 45%, consciente. Ve dónde empieza la parte inconsciente del yo, del super yo y del ello. La parte inconsciente ahí, en ese recuadro que tiene usted, está de la parte del 45% del yo para abajo. Oh, se va todo. Todo eso no se ve, según teoría de Freud. Todo eso está oculto. Nunca sabemos cómo la persona va a reaccionar hasta que podemos ver esa parte en su comportamiento diario. El ello de cada uno no se conoce. Como no sea del individuo que se pone a orinar en cualquier lado. Ahí usted conoce que la parte del ello está funcionando mal. La parte primitiva está haciendo mella en su comportamiento, en su personalidad. Porque usted el día de mañana va a ver mira al tipo ahí orinando, ¿no? Y usted pasa por ese lado en la camioneta todos los días. Resulta que un día se sube el tipo que usted vio orinando hace 3 meses atrás y usted se voltea a quien va acompañando y dice, ese tipo es bien coche. Porque orina ahí donde puede. Otra vez vi que estaba orinando ahí y no tenía vergüenza. Eso ya afectó la personalidad del individuo, ¿no? Ya quedó como una persona cochina, irresponsable, irrespetuosa, capaz de cualquier cosa. Vea cómo afecta la personalidad del individuo cuando el ello no se controla. Pero entonces viene el yo a salvarnos de esas situaciones. Y el yo, que es la parte de esa personalidad, aquí dice que es un amortiguador entre el ello y el mundo exterior. Porque es la que me dice lo que yo les decía. Sí, tenés ganas, ya te da ganas de evacuar, pero no lo puedes hacer acá. Busca dónde. La parte educativa que yo recibí desde pequeño, en la casa, en la escuela, en el colegio, instituto y en la universidad, que me dice que hay comportamientos morales que acatar. Y entonces yo le doy lugar al ego,
Y entonces le pongo atención, sí, es cierto. Bueno, voy a buscar a dónde ir y eso, yo a la próxima yo ya no como lo que estoy comiendo, yo ya no bebo mucha agua y voy a ver qué horarios tengo para poder estar cómodo en mi casa o en mi trabajo y tener un baño a donde ir a hacer mis necesidades sin exponerme. La parte del yo funcionó bien ahí. La parte del yo funciona bien, por ejemplo, en el tema del señor que golpea a su esposa. Ya se dio cuenta que esa parte primitiva se le salía. El ello estaba funcionando ahí como la parte agresiva, la parte animal, la parte primitiva, como les digo, ¿verdad? Entonces, ya conoció que no se debe pegar a nadie, ni a la señora, ni a los hijos, ni a los vecinos, ni a quien se le cruce en el camino. No todo se arregla a golpes. Nada debería arreglarse a golpes. Entonces, el yo empieza a funcionar gracias a la terapia que recibió. El yo le empieza a amortiguar ese impacto de cognición que llega gracias a la terapia, decirle, no, es que usted no puede ser así, esto ya le complicó la vida, ya llegó a tribunales, el día de mañana usted se sigue comportando así agresivo, allá afuera hasta un tiro le pueden pegar, la parte consciente. Entonces viene el individuo y dice, sí, tiene razón, la parte consciente, no, yo tengo que cambiar esto. Y entonces cada vez que se enoje va a venir el yo o el ego y le va a decir, no, acuérdate lo que aprendiste en la clínica. Acuérdate las consecuencias que has pagado por ser agresivo. No. Razoná con la persona o no le digas nada. Alejate, apartate del lugar. Esa parte consciente, ese yo, ayuda. Por eso es un amortiguador. Y en este caso, amortiguó ese golpe de la cognición del ello. Y dice, sí, tiene razón. No puedo seguir siendo así. Entonces cambia. La parte del individuo que le comenté que se pega la carcajada a cada rato en cualquier lugar, si se da cuenta de lo que está haciendo, de que está vulnerando o está dañando el dolor ajeno, el yo empieza a funcionar y empieza a decir, si sos feliz, te felicito, qué buena onda, seguí siendo feliz por todo lo que hay en tu vida, pero no te pegues la carcajada delante de la gente que también sufre por algo que a vos no te está afectando. Ojo. Pilas, como diríamos los matemáticos, ¿qué pasa con vos? Eso no se hace, respetá. Es una llamada de atención bien fuerte, y por eso es que yo les decía, si yo le decía eso a este cuate me iba a mandar por un tubo, y me iba a salir con el argumento que él así es, porque ofende la manera de la personalidad del individuo, y si no está preparado o preparada para recibir una llamada de atención o una crítica de esta manera, no la va a calar, y no lo va a aceptar. ¿Ya? Entonces aquí vemos cuán importante es esta estructura. El yo principalmente es importante porque es lo que me llama al orden, por así decirlo. Es el llamado a la conciencia. Ahí dice consciente. Llamado de la conciencia o llamado a la conciencia de qué se debe y qué no se debe hacer. Esta parte ustedes experimentenla bien en sus vidas. Sepan que a veces ustedes están enojadas, tienen ganas de reventar contra medio mundo, pero ustedes se han sentido responsables con su propio yo. Y dice, yo no puedo hacer eso ahora. Soy enojada, pero no lo voy a hacer. No voy a complicar la situación. Ella hasta el yo ya funcionó. Estoy triste. Sí, estoy triste, pero eso no es un argumento para que yo vaya y le reclame a medio mundo que son culpables de mi tristeza, porque a lo mejor soy yo la única responsable o el único responsable. Ahí funciona el yo. Cosas. El yo lo que hace es que saca lo mejor, toma lo mejor del mundo exterior, de todo lo que me han educado. Por eso es que la persona, si es muy ignorante de muchos temas, ese yo no va a funcionar. No va a funcionar. Si yo fui bien educado desde pequeño, pero en el camino me torcí, se recuerdan de ética, ¿verdad? Que la moral no es un estado único, sino que es un estado que puede ondear, se puede desviar en algún momento. La moral, los principios y los valores morales se pueden desviar. Y puede ser de que yo fui bien educado, pero en un momento, a causa de a quienes conocí y todo, me influyeron y me torcí, me fui para otro lado. Entonces esos principios morales los dejo por un lado, por mi ignorancia, a partir de esa decisión que tomé de ignorar todo lo que aprendí, lo dejo por un lado. ¿Y qué hago? Empiezo a actuar como se me da la gana. Y se sale el ello. Y entonces los amigos me dicen, pues si tienes ganas de orinar, orina ahí, hombre. Ay, pero la gente, vos que te valga, vos orina.
y dejo a un lado todos mis principios y valores morales y me pongo a orinar ahí. Y lo vuelvo costumbre. Y entonces mire cómo el yo en ese momento me dice, no, pero no lo hagas, tus papás te dijeron que no. Pero aquí mis cuates, además los viejos ni me están viendo. Ay, Dios mío, qué cambio más drástico este. Entonces, querida compañera, querido compañero, yo quisiera que usted vea esta parte. No voy a pasar al super yo, porque mire cuán importante es esto. El super yo es la parte que de alguna manera nos va a venir a dictaminar todo lo correcto, bien gestionado. Pero no voy a pasar a esto, porque ya son las 12:25. ¿Qué les pareció la clase de esta parte de la personalidad hasta este momento? Porque necesito saber eso. Interesante. La verdad, Es muy licenciado, interesante, licenciado. Ok, gracias. Gracias por la retroalimentación. Marta iba a decir algo. sí, licenciado, la verdad que está muy, muy bonita, muy interesante, pero muchas veces no hay necesidad que hayan golpes para que una persona necesite terapia.